En el mundo hay más de 120 países que dicen ser democracias representativas. Y sin embargo, ese concepto, el de representación política, es un gran desconocido para el gran público. En este vídeo os vamos a explicar qué es y cómo reconocer la representación política. ¿Queréis saber si tenéis o no representación política en vuestro país? Quedaos que os lo cuento. Empezamos. Antes de empezar con el análisis específico de qué es la representación política, os voy a dar un consejo que podéis aplicar como norma general cuando estéis hablando o pensando en política. La política equivale a poder, relaciones de poder. Así que si tenéis alguna duda, si en algún momento estáis confusos y os hablan de conceptos que complican el análisis, simplificadlo y pensad en poder. Preguntaos quién tiene el poder real y estaréis yendo por el camino correcto cuando estemos hablando de política. En cualquier caso, hoy hablamos de representación política y por tanto tenemos que hablar de poder legislativo. Me aparto un poquito. Eso es, poder legislativo. El poder legislativo, lo que en España estaría representado en el Congreso de los Diputados, reúne a 350 diputados que teóricamente deberían ser los representantes políticos del pueblo. De ahí esa tan manida frase de que la soberanía nacional reside en el Congreso de los Diputados, porque teóricamente cada una de esas 350 personas debería ser un representante del pueblo español. Esos representantes se reúnen en el Congreso para definir las leyes en base a las cuales después el Poder Ejecutivo gobernará. En base a esas mismas leyes será el Poder Judicial el responsable de administrar justicia y de alguna manera, controlar al Poder Ejecutivo y Legislativo. Hasta aquí la teoría. Como sabéis, como producto de las últimas elecciones generales, en julio del año pasado, tenemos la actual composición del Congreso, que reúne a 137 diputados por parte del Partido Popular, 121 menos Ábalos para el Partido Socialista, 33 para Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Un último elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del contexto es... A ver... la disciplina de voto. Y es que, sin rodeos, lo sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, los partidos políticos tienen un control absoluto y férreo de cuáles son las votaciones de cada uno de los diputados que pertenecen a su bloque. De esta manera, el portavoz levanta una mano con un dedo cuando todos deben votar sí, 2 dedos cuando debe votar no, 3 dedos cuando se deben abstener en una votación. El partido político decide cuál es la orientación del voto de sus 137 o sus 120 o sus 37 diputados. ¿Ok? Pues con este contexto vamos a ver cuáles son las relaciones de poder. ¿Cuáles son las relaciones de poder que hay entre los 3 principales elementos del sistema? Tenemos por un lado al partido político, tenemos por otro lado al diputado y tenemos por último al pueblo. Recordemos, diputado que debería ser representante político del pueblo, pueblo que debería estar representado por el diputado. De ese análisis, fácil, lo que podemos entender es que el partido político tiene un gran poder sobre el diputado porque controla la dirección de su voto mediante la disciplina de voto que está regulada en todos los partidos políticos. Y segundo, en caso de que a algún diputado se le ocurra tener algo de independencia y pensamiento propio, tranquilo que no vas a volver a aparecer por una lista electoral, con lo cual ya se guardan mucho de estar a bien con el partido y de seguir a pie juntillas lo que el partido decida. Es el partido, por tanto, quien decide quién va en las listas, quién tiene la posibilidad siquiera de sentarse en ese congreso como diputado, y esto genera un vínculo muy fuerte entre partido político y diputado. Un vínculo, obviamente, en el cual el partido político tiene un control absoluto sobre el diputado. ¿Cuál es el vínculo, el control que puede ejercer, por otra parte, el pueblo sobre el diputado? ¿Está balanceado esas relaciones de fuerza? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta el pueblo para controlar al diputado?
Ninguna. No hay. Una vez que el pueblo ha votado, y ya veremos cómo, para otro vídeo dejamos el análisis del sistema electoral, una vez que el pueblo, digo, ha, y pongo entre comillas, elegido, por ahora entraremos, a su diputado, no dispone de ninguna herramienta para controlar, no tiene ningún poder sobre las decisiones que el diputado tome o no tome en el Congreso. Bien, esto es hoy cómo funciona la representación política en España. Ahora os pido que salgamos un poquito, por un momento nos salgamos del contexto político, vamos a volver a la sociedad civil. Imaginaos que tenéis un bien, tenéis un capital, algo de dinero, tenéis un apartamento, tenéis un elemento con el que podéis sacar alguna rentabilidad y decidís otorgar un poder a un representante, a una persona que va a actuar como vuestro representante en la gestión de ese bien. Imaginaos que es un apartamento y le dais poder a un tercero para que lo gestione en vuestro nombre y pueda alquilarlo, por ejemplo, para que, sin que os complique la vida, esa persona se encargue de todas las gestiones y a vosotros al final de cada mes o al final de cada año os llegue una renta por el apartamento. Bien, en ese contexto estoy seguro que ninguno, y digo ninguno de vosotros, le daría un poder de tal tipo a una tercera persona, a un representante para la gestión del bien, sin estipular claramente para qué ese poder le faculta, qué puede hacer con ese poder, puedes alquilar pero no puedes vender, cuánto dura ese poder y por último, en qué circunstancias tú, como propietario último del bien y dueño legítimo, puedes retirarle el poder para volver a disponer de manera total y absoluta de la gestión del bien. Pues eso, que parece muy lógico en el ámbito civil, en el ámbito político no existe en absoluto. En el ámbito político resulta que hemos cedido la gestión de nuestro bien, de los impuestos que el Estado recauda, nuestros bienes, de nuestra industria, hemos delegado la gestión de España en unos políticos, en unos representantes, y no nos hemos guardado ni la mínima herramienta para poder retirarles ese poder en caso de que utilicen ese poder en dirección contraria o contra los intereses del pueblo. Ahí está el nudo gordiano, ahí está la clave. Si el representante no debe lealtad y no debe rendir cuentas, no está obligado frente al pueblo, sino que, al contrario, debe lealtad y debe rendir cuentas al partido, en tal caso lo que se está dando no es una representación política del pueblo a través del diputado en el Congreso. Lo que se está dando es un partido político que, en base a su ideología o a cualquier otro interés, detenta un determinado poder que aplica de manera automática a través del bloque de diputados que le ha sido asignado. Pero de ninguna manera el pueblo está representado. El que está representado es el partido y por eso decimos que en España hoy lo que tenemos es una partidocracia en la que son los partidos políticos, los que aglutinan todo el poder político de España. Y os lo decía al principio, simplemente mirad, analizad dónde está el poder. ¿Qué poder tiene el partido sobre el diputado? ¿Qué poder tiene el pueblo sobre el diputado? Y para acabar el vídeo, os voy a dar 3 preguntas muy sencillas que buscan facilitaros la tarea de entender cuándo habrá, si la hay algún día, representación política en España, o si no sois españoles y me veis de cualquier otro sitio, si tenéis o no tenéis representación política en vuestro país. Las 3 preguntas son, por un lado, ¿conocéis a vuestro representante? Puede parecer hasta simplona, pero esconde una verdad importante, y es que si ni siquiera conocéis quién es vuestro representante, lo más probable es que no lo tengáis. Y lo más probable es que no lo tengáis, en primer lugar, como consecuencia de la ley electoral que tengáis en vuestro país. En España, por ejemplo, la ley electoral asigna diputados a nivel provincial. Y hay provincias donde hay 4, 6, 8, 15 o 30 diputados que son distribuidos. Esos diputados son distribuidos de manera proporcional en base a los votos que se emiten en esa provincia. No se genera una representación directa que asocie a cada diputado con un distrito, a cada diputado con un grupo de población, con un grupo de personas en base al cual ese grupo de personas pueda monitorizar
lo que hace o no hace su diputado y a su vez el diputado tenga claro cuál es el grupo de personas a que representa y cuyos intereses debe defender. Por lo tanto, primera pregunta, ¿conoces a tu diputado? Si no lo conoces, empezamos mal. Segunda pregunta, ¿tienes herramientas prácticas, tangibles, reales para retirar el poder de tu diputado en caso de que esté utilizando ese poder que le has delegado, que te pertenece y has delegado en tu representante? ¿Tienes capacidad para retirarle ese poder si el diputado empieza a utilizarlo de manera contraria a tus intereses? Si no tienes una herramienta que te permita retirarle ese poder, si no tienes una herramienta que te permita retirarle el poder al diputado, entonces no hay representación política. Y en tercer lugar, cabe decir, ¿debe ese diputado obediencia o está presionado o existen otros vínculos de poder que asocien, que vinculen al diputado con otras fuerzas distintas de la del pueblo que le ha votado? ¿Debe ese diputado obediencia a un partido que tiene herramientas de coerción sobre sus decisiones? ¿Debe ese diputado obediencia a cualquier otro estamento distinto del pueblo? Si existen herramientas que obliguen, que puedan forzar a ese diputado a actuar de una manera contraria a lo que debería hacer en representación de su distrito, entonces tampoco hay representación política. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender un poquito mejor qué es o qué debería ser la representación política. Si tienes alguna duda, si queréis que ampliemos este vídeo, porque como decíamos, quiero ser muy breve, ir a las bases, las claves esenciales para que entendáis el concepto, pero si os interesa podemos hacer segundos y terceros vídeos profundizando un poquito más, hablando de la historia, de los orígenes de la representación política y por qué todo esto que he dicho está fundamentado en la teoría de la filosofía política. Pues bien, si queréis que ampliemos, decídmelo. Si crees que este vídeo le puede interesar a alguien, no dudes en enviárselo y me ayudarás a crecer en el canal. Y en cualquier caso, te pido que le des a me gusta, que te suscribas si todavía no lo has hecho y te espero en futuras emisiones en el canal. Espero que cuando lleguemos a 1000, 2000 seguidores podamos hacer algún directo para que seamos unos cuantos y esto sea algo más dinámico. Muchas gracias, salud y libertad política colectiva para todos.